Que veamos algunos detalles de la redención ya para despedirnos. Tal vez, no sé si irá a haber otra actividad con ustedes antes de la partida. No, entonces, quiero despedirme con esto, dejarles una panorámica de la redención, la panorámica teológica bien basada en la Biblia, para que usted no se mueva de ahí nunca. Estuvimos 3, 4 días en Israel, ahora que aprovechamos estar aquí para hacer un vuelo un poco más corto que venir desde allá. Y pude ver una verdadera, en términos familiares, nosotros sabemos eso, una verdadera ensalada religiosa. No tengo otra. A eso se le llama sincretismo en términos técnicos, en términos científicos, sincretismo. Pero yo puedo explicar mejor una verdadera ensalada de aquello que le echo uno, todos los montes que hay, todos los aderezos que quiera, tomate, cebolla, de lo que quiere echarle. Israel tiene mucha religión. Era una fiesta, me parece la de los tabernáculos o no sé qué fiesta. Estaban haciendo muchas dedicaciones de sus hijos a los 13 años, el Mishvah. Cada uno diferente, cada quien diferente, danzaban en el muro los lamentos y se lamentaban y lloraban y pues fuimos a la tumba de David y ahí en la tumba de David me agarró un rabino de la mano, me agarró un rabino y me dice, déjame verte. Sos judío, sos hebreo. Y quería que me pusiera a danzar con él ahí, pues se agarró al guía también, pues el guía era algo religioso, ¿verdad? Religioso. Entonces, pues yo no, como que no le hice mucho, solo lo oí, nada más. Pero están ahí, imagínense la variedad, están ante un muro que es una ruina del templo. Lamentablemente los hermosísimos templos que tuvo Israel se los derribaron como una medida disciplinaria, como nos derriban nuestros sueños a nosotros cuando no hacemos caso. Algo así. Nos derriban hasta la vida a veces. Y Jesús dijo unas palabras muy elocuentes. Dijo, esta casa será dejada desierta hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy encontramos, lo vi con otros ojos un poco más claros que hace 25 años y logré ver una ensalada, no le puedo decir otra cosa. Romanos capítulo 3, verso 22 al 24. Yo voy a enseñar hoy, voy a intentar enseñarle lo más posible. Ese texto dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Oiga, eso le dije al guía, no hay distinción. Se me pasó no. Otra ayuda, hermano William. La mía funciona de otra manera. Se me pasó. Ahí está, creo yo. Ahí va. Ajá. Por cuanto todos pecaron y no todos alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
La reflexión teológica, indudablemente judío-cristiana, cuando hablo de cristiano hablo del Evangelio de Jesucristo. Hablo no del concepto global que tienen del cristianismo. El concepto global que tienen del cristianismo es, yo lo pude percibir allá muy bien, y es que todos los que tienen a Cristo como, en alguna manera, su líder, ¿no? Son cristianos. Pero eso no es cierto. Cristianos se les llamó en Antioquía a los que obedecían y se parecían en su conducta y en su manera de vivir a Cristo Jesús. Por eso se les llamó cristianos. Y a Cristo jamás lo vimos cargando a alguien de algún metal. Entonces nosotros no podemos ser igual, ¿no? Entonces, cristiano es alguien que está firmemente anclado en lo que la Biblia dice, no en lo que uno piensa. Por eso es que debe haber un cambio de mente, y serio cambio de mente. Cuando uno nace de nuevo, indudablemente tiene que propiciar, ser dócil a cambiar su mentalidad. Si no, no entiende uno la Biblia. La va a querer entender como uno quiere entenderla. La reflexión entonces judío-cristiana expresa la intervención liberadora de Dios en favor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Note usted que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios tuvo que liberar al pueblo por medidas disciplinarias serias. Se los llevaban para un lado, se los llevaban para otro, y no a pasear, presos, encadenados. Entonces, fíjese, en el Antiguo Testamento Dios trató de esa manera. Yo siempre he pensado que Dios es un gran artista. No hay nada comparable a Dios en cuanto a su manera de decir las cosas. A veces las dice con palabras, a veces pinta las más elocuentes cosas con sombras. Note que el Antiguo Testamento es un paisaje de sombras para reflejar en él la realidad de lo que habría de venir. Es un paisaje de sombras. Los sacrificios, los corderos, los sacerdotes, todo era sombra de lo que habría de venir en el cumplimiento de todas las cosas. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, viniera a morir en la cruz del Calvario. Bueno, entonces, note que esa concepción en el Antiguo Testamento, lo que no logró Israel fue entender que ellos vivían tiempos hermosísimos. Mire, yo no quisiera haber pasado mis 40 años en el desierto. Le aseguro que no entro en la tierra prometida yo, porque tenemos una naturaleza parecida a ellos, ¿no? Igual. Le aseguro que no entra, ni usted tampoco. No se me haga, ¿verdad? Porque usted me dice, usted no entrará, yo sí, ¿verdad? No, mire, ya tenemos 40 años en el Señor. Supongamos que hubiésemos arrancado a la misma edad que arrancamos nuestra vida cristiana, hubiéramos arrancado de Gosén. Estuviéramos ahorita recién entrados, recién pasados el Jordán. Ahora, yo creo que aunque estaba la gran columna de nube, estaba la columna de fuego, estaba el arca, estaba el tabernáculo, estaba el sacerdocio arónico, estaba Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra.
un maestro de excelencia, porque dice: mi enseñanza caiga como el rocío de la mañana sobre la hierba cortada. Él era un maestro de excelencia. Además, yo lo he investigado y he visto que él intentó enseñar de una manera, intentó enseñar de otra manera, intentó enseñar de todas formas. Y la última enseñanza que dio fue cantando. Canta su despedida cuando le avisaron que tenía que morir el día siguiente. Tenía que subir al monte de su muerte el día siguiente. Entonces canta. Y dicen los expertos que su canción es un último esfuerzo por dejar escrito en el corazón de los hebreos que estaban en ese tiempo las enseñanzas más profundas que él escogió de todo lo que enseñó. Las más profundas las cantó, porque dice que la canción es la forma de expresión de enseñanza, la forma pedagógica más eficaz. Por eso es que cuando usted le cantó a su bebé, cuando estaba chiquito, todavía no se le olvida, aunque tenga unos 90 años. Y si usted nunca le cantó, no tendrá un recuerdo duradero de usted. Esa canción de Moisés, se la sugiero, es en el penúltimo capítulo, me parece, de Deuteronomio. Revísela, léala, mejor si solo, intentando entender el momento que Moisés estaba viviendo. Le acababan de dar una noticia de las peores que le pueden pasar a uno, porque a uno le pueden dar noticias: mire, váyase de la casa donde está, o le van a embargar el sueldo, cualquier mala noticia. Pero que le den un diagnóstico a uno y le digan: mire, usted se muere los próximos 3 días. Yo no tendría ganas de cantar. Que usted tampoco. Aunque sea el mejor director de aquí, no cantaría. Pero ¿sabe qué cantó él? Que fue las primeras palabras que dijo, si lo tienen por ahí. Las primeras palabras que dijo fue: Dios es la roca. Dios es la roca. Es el penúltimo, me parece, 32 o 31 por ahí, ¿no? En la cual no hay engaño. Dios es la roca. ¿Qué está diciendo? Cualquier hombre, ¿ya lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál es? Regáleme, présteme, páseme esa Biblia para acá de mano en mano y que llegue hasta aquí. Aquí viene, ya lo tiene, muy bien. Bueno, ahora que usted, bueno, oiga esta palabra, dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Es decir, no cantó media canción. Y óigala, y dice: escuchad cielos y hablaré. Está cantando, ¿no?
¿Qué música le puso? Yo no sé. A ver si una música hermosa delante de una nación entera. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Oiga esto. Oiga lo que canta él cuando le avisan que se va a morir. ¿Sabe qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Dios, al llevarme, no está cometiendo ningún error. Él es perfecto, cuya obra es perfecta. Entonces note usted que entonces esta canción quedó grabada seguramente en los de su tiempo, pero no entendieron cómo venía aquel tiempo de sombras y de figuras y de paralelismos, escribiendo, pintando con un cordero al cordero que habría de venir. Un cordero de 4 patitas en el altar. Pero lo que estaba diciendo era que no era un cordero de 4 patitas, era un cordero, era Dios hecho hombre, que es el fundamento de nuestra fe. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que estaba diciendo es que el Cordero no iba a venir de vacaciones, ni iba a venir a disfrutar lo que había hecho su Padre en la tierra, sino iba a venir a entregar su vida para pagar la deuda en que metió al hombre, la cabeza federal, aquella, el primer Adán. Entonces, note, ellos no lograron entender, Israel no logró entender ese. Todavía ayer le dije yo al guía, si solo hubieran entendido, le dije yo, para ver qué me contestaba, si solo hubieran entendido que la ley era nacional y temporal. Y que luego venía la gracia. Y consistía ese nuevo pacto. Porque eso lo dice en Jeremías 4:4. Voy a hacer con ustedes un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto va a consistir en que mis leyes ya no van a estar en piedras afuera, sino en las tablas del corazón, escritas ahí, para que ustedes decidan si las obedecen o no, no se las van a imponer, porque en eso consiste la obediencia, en que uno decida deliberadamente, sin presión alguna, hacer lo que conviene o lo que no conviene. Esa es la gente que madura en el Señor. No la gente que le imponen cómo vestir, cómo cortarse el pelo, cómo ponerse los zapatos, cómo caminar, cómo venir a la iglesia. No, Señor, esa gente jamás madura. Un esclavo nunca crece.
nunca crece. Un esclavo por eso nacen, se reproducen y se mueren en la esclavitud, porque nunca tienen poder de decisión. Pero un hombre libre, por eso Cristo dijo que Él nos iba a hacer verdaderamente libres. ¿Y qué herramienta iba a usar? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Tiene su culminación esta concepción de la venida del Mesías, porque estos señores esperan al Mesías, ellos lo esperan. Si ellos saben que va a entrar por la puerta de oro, la vimos cerrada, la cerraron los musulmanes cuando conquistaron ahí, cerraron esa puerta porque ellos saben que por ahí va a entrar el Mesías. Va a entrar por ahí. Y además, para evitar que entre, pusieron un cementerio. Porque ellos saben que los judíos no caminan entre los muertos sin contaminarse. Y como ellos saben que el Cristo fue sin contaminación alguna, entonces ellos dicen, no va a tener por dónde entrar. No va a poder cumplir las escrituras porque está el cementerio ahí. Lo que no saben es que va a venir glorificado, sin ninguna relación con el pecado. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Entonces, nuestra fe está basada en el nacimiento. ¿Por qué en el nacimiento? Porque el nacimiento de Cristo fue sobre la naturaleza de todos los humanos, en el sentido de que nació de una mujer que no había conocido varón. Y eso no es posible. Y eso lo había dicho Isaías y lo habían dicho los profetas de mucho tiempo antes, miles de años antes. En esto van a conocer que es el Mesías, en que una virgen va a dar a luz un hijo. ¿Note usted eso? Y de repente viene el cumplimiento y nace el Hijo de Dios. El Dios Hijo encarnado. Le proveyeron cuerpo para ser uno de nosotros. Le dieron sangre para poder pagar el precio, sangre por sangre, porque nos habían vendido a la muerte eterna. El nacimiento, su vida, eso fue clave, porque Él vino a mostrarnos cómo es Dios. Porque Dios es espíritu y al Padre nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿cómo adoraríamos nosotros en estos tiempos? Por eso a Israel le tuvieron que poner un arca. Pues le dijeron, pues más o menos así es la cosa, ¿verdad? Le tuvieron que hacer un templo, pero nosotros no nos han diseñado templos. Nos reunimos en cualquier lugar, debajo de un palo, donde sea, porque nosotros no tenemos templo. Note. Pero ¿por qué nos reunimos así y adoramos y nos podemos tirar al suelo y podemos llorar delante de Él sabiendo que Él está recibiendo nuestra adoración? ¿Por qué? Porque Él nos mostró quién es Dios, cómo es Dios. Su vida entre nosotros nos mostró su carácter, su sencillez, sus atributos, sus cualidades, sus virtudes y todo lo de su moralidad, su misericordia y todo lo demás. Entonces ahora nosotros tenemos un concepto de cómo es Dios. Si no, no sabríamos adorar. No adoraríamos ¿cómo?
pero hoy sí tenemos una idea clara. Su vida, su muerte, la muerte indudablemente tuvo una gran preponderancia en la redención. Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera habido pago. Recuérdense que los corderos los traían al templo y los metían, entraban por la puerta de las ovejas. Ahí entraban. Y los tenían ahí cierto tiempo, me parece 3, 4 días, observándolos los sacerdotes si no llevaban una oreja mala, si no estaban enfermos, si no tenían una pata quebrada, de tal manera que fueran corderos perfectos, corderos sin defecto, porque estaban prefigurando o mostrando a un cordero perfecto, sin defecto alguno. Entonces note usted, su muerte, nosotros lo que vimos o lo que leemos en la Biblia, y nosotros estuvimos a 20 o 100 metros tal vez del Calvario, no dejan entrar ahí porque es un cementerio musulmán el que pusieron ahí, no dejan entrar a nadie a ese cementerio, en el monte de la Calavera. Entonces, fíjese que su muerte es en 2 etapas. Esto a lo mejor jamás lo había oído usted. Su pastor lo sabe y la Biblia lo dice. La primera, los corderos eran degollados, ¿sí? Derramaban la sangre y todo lo demás. Luego, si uno dice, son hermanos que vienen, luego los pelaban. Y después de pelarlos, los desollejaban. O sea, desollejar quiere decir arrancarle, no con cuchillo ni con hacha como en las carnicerías, sino que arrancadas las piezas completas, arrancadas. Y luego de arrancarlas, las ponían sobre un altar, sobre la leña ardiendo, ¿no? Sobre un altar, hasta que se hacían ceniza. Entonces el Cristo cumplió todo eso. Por eso lo subieron a una cruz, para que se le descoyuntaran, se le arrancaran cada una de sus partes de su cuerpo. Lo que ya no vimos fue el altar ardiendo. ¿Por qué no lo vimos nosotros? Porque ese ya no fue aquí, en esta esfera. Pero si no hubiese ido a arder hasta las cenizas, nosotros tendríamos que arder hasta por la eternidad. Porque esa es la muerte segunda, la del lago de fuego. Fíjese, usted note que no nos eximieron, no nos eliminaron la muerte física. Lamentablemente no. Tenemos que un día quedarnos serios y tías, qué feo. Todo el mundo, cuando va un ¿cómo se llama? A una velación, todo el mundo se pone serio, circunspecto, y pasa viendo al muerto como quien dice, y cuando me toque a mí, yo por eso no los miro. No les tengo miedo a ellos. Hasta arriba allí sí. Eso no le puedo decir que es ganancia para mí todavía. Siempre que hago cuentas me sale saldo rojo. Bueno, entonces vea usted su resurrección. Por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive.
y al fin, dice, se levantará del polvo, dice. Polvo, cenizas. Los corderos que quemaron por miles de años nunca se levantaron. Pero el Cordero de Dios, en eso está nuestra gran victoria, en que Él no está en la tumba. Entramos a la tumba todos, ahí van a ver ustedes las fotos en las redes sociales, todos los hermanos tomándose fotos ahí dentro de la tumba por grupos. La tumba que se cree que es la de José de Arimatea, y ahí está un rótulo que dice: no está aquí, ha resucitado. No está ahí. Y yo le di un argumento más al guía y le dije: hay un axioma legal en la Biblia que dice así: con la presencia de dos o más testigos se decide cualquier situación. Sin embargo, la resurrección de Cristo se puede atestiguar con más de 500 hermanos que lo vieron, comieron con Él, hablaron con Él y vieron su ascensión en Betania, la misma columna, la misma montañita del Monte de los Olivos, más adelantito, tal vez a 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, 3, 4 estadios, dice, menos de 1 kilómetro, está un medio abultamiento que está ahora completamente poblado. Ahí era Betania, muy cerca del monte del Getsemaní, de los Olivos, muy cerca, cerquita. De ahí fue levantado ante más de 500 testigos. Pero el testimonio, y yo le dije eso a él, le hablé del axioma legal, y ya no quise hablarle más porque lo miraba yo que se ponía así como medio arisco. Y entonces, pero el mayor argumento de que Cristo está vivo es que cuando nosotros, sus hijos, los nacidos de nuevo, les ordenamos a los demonios que salgan de las personas, se van. Y la Biblia dice que si por el Espíritu o por el dedo de Dios echamos fuera demonios, el reino de Dios llegó. Si eso no hubiera ocurrido, los demonios se matarían de la risa de oírnos decirles que salgan. Eso hicieron con los hijos de Seba. Ellos no conocían a Cristo. Ellos dijeron: en el nombre del Cristo que predica Pablo. Eso no lo conocían, no habían nacido de nuevo. Los demonios les contestaron, muy atinados los demonios: nosotros sabemos quién es Cristo y también a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y les dieron una revolcada que no se puede hablar. Revolcada, ¿entienden qué es revolcada en italiano? Saber cómo sería. Pero ustedes son de allá, hombre. Ustedes son de tortillitas y de frijoles negros y coloraditos. ¿Entienden bien, verdad? Les dieron una revolcada que los dejaron mal heridos y desnudos, sin ropa, de día, a media ciudad. Y tuvieron que salir huyendo así. 7 desnudos. En El Salvador dirían chulones. En Guatemala chulón es un grandote guapo. Pues chulo. Ay, Dios mío. No, hombre, si cuando uno agarra este micrófono ya no se le despega. Ahí me detiene, hermano William, porque no estoy dispuesto a parar. Bueno, entonces, su resurrección
es un hecho indubitable. No porque no estén sus huesos en la tumba, sino porque Él sigue actuando hoy como lo hizo cuando estuvo en Israel. Bueno, su contenido, bueno, y el retorno glorioso que esperamos nosotros. Eso es escatológico, es decir, futuro. Cuando usted oiga la palabra escatológico, quiere decir algo futuro. Está en el plano escatológico. Pero dejaron señales de su venida. Y las señales están cumplidas. Como dicen en el avión, señoras y señores, Cristo viene pronto. Su contenido responde poco más o menos, bueno, todo este paquete en Cristo es la liberación de aquellos que siendo condenados a muerte por el pecado, por la eternidad, en el lago de fuego, sean completamente libres. Israel fue rescatado varias veces de sus esclavitudes y bueno, esto. Ahora, lo que más a mí me impresiona, pero me sacude, y me habló el Señor aquí en el hotel, es que Dios nos conoce como personas. Mejor dicho, les voy a explicar un poquito más. Nos conoció, nos conoce y nos conocerá. Porque esto del pecado y de nuestra situación no es una enfermedad como la varicela, como la viruela, como el sarampión, que a todos les da igual. No. Las manifestaciones del pecado son un abanico, son distintas. La gravedad de la enfermedad en unos es mayor que en otros. No hablo del pecado original, así le llaman los teólogos. No es en el Vaticano ahí cerca que le llaman así, no, los teólogos en general los teólogos calificados les llaman el pecado original, porque fue como el padre de todos los demás pecados. La genética pecaminosa, el germen que por primera vez entró a un hombre, porque ya había entrado a ángeles en todos sus estratos, serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Y había entrado, había matado ángeles, pero al hombre no había entrado. Entonces, cuando entró, a eso la teología le llama el pecado original, la genética. Entonces, ese esencialmente fue el que nos mató. Mató a Adán y nos mató a todos. Y por supuesto los agravantes son todo lo que nosotros hemos hecho. Es como el pecado original es como la semilla. Usted siembra un frijol y sale una mata de frijol, ¿no? Y el frijol da frijoles. Y los frijoles son bastantes, no es uno. Entonces, el frijol original es el que esencialmente vino a borrar el Señor Jesucristo. Los frijoles
los tenemos que ir confesando nosotros, usando la sangre de Cristo. Porque pecado inconfeso es pecado vigente. Pecado confesado es pecado borrado. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso las mayores liberaciones, las liberaciones más impresionantes, no las hizo el Señor, no hizo el Señor esas operaciones predicando, sino enseñando, como estoy yo enseñando hoy. Con la diferencia que él la mayoría de veces se sentaba y sus discípulos se sentaban abajo en el suelo y él se sentaba tal vez en una roca, una piedra. Se ponía a enseñarles. Y ahí es donde se daban las liberaciones, porque la enseñanza estructura, endereza, provoca grandes decisiones en las personas cuando entienden la verdad. Y entonces están dispuestos a dejar aquello que los está matando, que los está destruyendo. Y cuando están dispuestos y confiesan, lo reconocen y confiesan, entonces es cuando se dan las liberaciones. Porque los colonizadores, que pueden llamarse demonios o espíritus inmundos, ya no encuentran elementos de juicio, porque esto tiene un trasfondo sociojurídico. Ya no encuentran, como le dijera yo, un asidero legal. Por ejemplo, allá en El Salvador es muy lindo, es muy pintoresco El Salvador. Hay cosas de veras que si uno las registrara todas haría un bestseller, un buen libro. Porque a veces agarran a uno de los muchachos de estos que andan por ahí, que son más de 70,000, los agarran con la pistola humeando todavía, echando humito así, ¿verdad? Porque ellos no le hacen como los vaqueros, ¿verdad? Los cowboys de las películas. No, ellos no le hacen así, ellos salen huyendo. Entonces, los encuentran hasta con el cañón caliente todavía de los disparos. Y le preguntan, los periodistas les dicen, ¿usted disparó esa pistola? ¿Usted mató a esa persona? No, le dice, no, yo pasando iba y vi ese volado ahí tirado y lo recogí. Y vino la policía y me agarró y ahora me está echando la culpa a mí, pero yo vi ese volado tirado allí. Y con la cara que ya no se conoce ni quién es. Entonces, note usted, nosotros somos algo así. Hasta que nos confrontan con la verdad, pero bien enseñada. Por eso yo enseño entre risa y risa, algo así como las enfermeras y los enfermeros, que cuando van a poner una vacuna, una inyección, la agujota así, ¿verdad? Y a veces las inyecciones son como las de Neurobión o algo así, ¿verdad? Entonces uno sabe que lo van a pinchar, lo tienen ahí, listo ahí. Entonces le dicen a uno, póngase, relájese. ¿Cómo se va a relajar con semejante amenaza, verdad? En primer lugar, la doctora se ha de hacer también. De repente le dicen a uno, respire profundo, a ver. ¡Pau! ¿Verdad? Ese respire profundo, a veces respira uno temblando, ¿verdad? Es para desviarle a uno la atención. Pero la enseñanza bien trazada provoca grandes decisiones. Y cuando esas grandes decisiones llegan, los que tienen colonizadores adentro lo entienden, lo reconocen, renuncian y ese
personaje se tiene que ir. Cuando hablo de personaje, hablo de espíritus inmundos, de demonios, de hechizos y cuanta cosa espiritual nos puede tener en crisis a nosotros. Y no diga usted, no hermano, yo no tengo nada. Yo he visto hermanos que llegan a mi oficina, piden cita, fíjese. Sus vidas están hechas tizas. Pero cuando llegan a testificar, fíjese, de lo buenos que son, de los milagros de Dios. Yo les digo, pero ¿para eso pidió usted cita? Si pidió usted cita para venirme a dar un testimonio, sería bueno que lo diera por alguna congregación o alguna gente de afuera, una persona no convertida. Pero a mí no. Yo quiero saber de qué mal padece para alumbrarle cómo salir por la palabra. Y si no, yo no pierdo mi tiempo en eso. Aleluya. Entonces, veamos un poquito más porque esto es interesante. Decía yo que Dios me habló ahí en el hotel, me puso mi corazón una verdad impresionante porque Dios trata con grupos, no con pueblos, porque trató con todo Israel. Pero que, mire, la Biblia dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Hay un coro que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es tan grande que llena todas las cosas en todo. Él es el creador del universo y no estoy hablando del globo terráqueo, estoy hablando del universo. Que probablemente nosotros en la eternidad no lo logremos conocer todo, ya glorificados y que vamos a... Y los que les gusta viajar van a viajar por todos lados en el universo con el Señor. Entonces, pero es probable que no vamos a lograr conocer. Los hermanos están llegando y no sé cómo. Ya los hermanos están listos. Entonces, gracias. Fíjense que ya les van a poner citas. Ya, van a ayudar ahí. Entonces, vea que vamos a conocer el universo. Es tan grande, tan inmenso, que lógicamente el creador no es más inmenso que su creación. Así como un bebé es más pequeño que su mamá, que sus papás. Así la creación tiene que ser más pequeña. Pero lo que a mí me asusta, me asombra de Dios, es que nos conozca personalmente. Si se sentaran lo más posible, mis hermanos que acaban de llegar, que le están dando sillas, gracias. No, los hermanos están pendientes. Mírenme para acá, hermanos. Veamos que alguien se quiere. Entonces, vea usted cómo, si Dios conoce, porque conoció al pueblo de Israel a cabalidad, nos conoce hoy a nosotros, aunque estemos donde estemos, nos conoce. Sabe de qué mal padecemos, sabe qué hacemos aunque esté nublado. Aleluya. No vaya a pensar usted que cuando sobre Milán esté bien nublado, Dios no ve. Como suelen hacer los muchachos con los papás. ¿Ya? Nosotros teníamos una perra que era cristiana. Y
conocida de nuevo, porque solo oía predicar a mi pastor, las grabaciones de mi pastor, y se iba a echar bajo la mesa donde estaba el aparato de sonido. Y se quedaba echado, oyendo. Cuando terminaba la administración, se levantaba y se iba. Antes no. Todos los que llegaron a la casa que andaban mal, eran pitbull. Les pelaba los dientes, les agarraba, no los mordía, mordió un par por ahí, ¿verdad? Que iban con malas intenciones, creo yo. A tres, les agarraba el ruedo del pantalón, la parte de abajo del pantalón, y los sacaba de la casa. Yo tenía un pintor que William lo conoce. Buen pintor. Pintaba la casa y la dejaba nítida. Pero la muñeca, si se llamaba no lo podía ver. No lo podía ver. Solo lo miraba y le pelaba los dientes y teníamos que amarrarla, cerrarla para que una vez se nos olvidó y él estaba subido en la escalera y le tumbó la escalera y le botó toda la pintura para bajarlo de ahí y sacar. Y ese hombre andaba mal. Después nos dábamos cuenta que andaba mal porque era de la iglesia, de una de las iglesias, ¿verdad? No, pues si los hermanos a veces andan mal, a veces andamos mal. Note usted que cuando mis hijos salían, papá, los tres, ¿verdad? Nos pedían permiso a su mamá para salir. Le decía ella, no más de las 10, los quiero aquí, no más de las 10. A veces se pasaban. La muñeca, en cuanto sentía que venían a una cuadra o estaban entrando, corría para nuestra habitación y con la cola nos decía pa, 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 pa. Entonces, cuando ellos entraban a la casa, mi esposa estaba parada. Ajá. ¡Ay, muñeca chambrosa! Le decía. Ya sabían quién nos había avisado. Los hermanos dejaron de visitarme. Mire, Dios, lo extraño que yo veo y lo que el Señor me habló es que siendo Él tan grande, ha venido a morar a nuestro corazón y nos conoce tan bien. Y me puso varios ejemplos a mí. Me dijo acerca de Jeremías. Me dijo, cuando le habló, ¿se acuerda cuando le habló y le dijo, Jeremías, yo te conocí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre? Te conocí ahí. Ese conocer es un conocer cercano, de amistad. Hay tres maneras de conocer. Hay conocer a una persona, conocer lo que la Biblia le llama conocer cuando hay un engendramiento, ¿verdad? Pero en este caso es un conocer de discipular. Discipular. Yo te conocí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Y te santifiqué. ¿Qué le dijo ahí? Te aparté de los demás. Y te di por profeta a las naciones. Así que no digas ahora que eres un niño. O en realidad nuestra relación es muy larga ya. Así que
yo estoy seguro que lo que yo te diga lo vas a decir. Y te voy a poner frente de piedra para que no te lastime lo que te digan. Solo haz una cosa. Saca lo malo de ti. Sácalo. Y deja lo que es mío. Y entonces vas a ser mi boca. Y lo que te hagan no va a prevalecer contra ti. Note usted cómo Dios conocía bien a Jeremías. Pero a Pedro le dice, y Pedro es fácil, estuvimos ahí donde la historia dice que es la casa de Pedro, la sinagoga que está enfrente de su casa. Entonces, dice, Pedro, dice el Señor, aquella famosa verdad, ¿cuál fue la verdad que dijo, tú eres el Cristo? Que él estaba preguntando, viendo si lo conocían, le decía, ¿quiénes? Discípulos, díganme ustedes, ¿qué dice la gente que soy yo? Maestro, le dicen, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, el que ha resucitado. Tienen muchos criterios acerca de ti. Eso le contestaron todos. ¿Y ustedes qué dicen? Entonces Pedro, que siempre se adelantaba, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo, Pedro, le dijo, piedrecita, piedra pequeña, yo te digo hoy que sobre esa roca que acabas de decir, voy a fundamentar mi iglesia. ¿Y por qué le dijo piedra? Porque realmente era una piedra, Pedro. Cuando hablaba, golpeaba. Pero, y por algunas otras razones que es en su entorno, en su momento, pero Él sabe quiénes somos nosotros. Nos conoce bien. ¿A usted lo conoce? ¿Sabía su dirección cuando vivía allá? Y sabe su dirección donde vive también. Le voy a decir para que se asuste más. La dirección suya es la dirección de Él. ¿Sabe qué dijo un evangelista muy mundialmente conocido hace poco? O antes de morir, me parece, o no sé si ya murió, pero dijo esta palabra: si algún día no me encuentran en mi casa, en esta dirección donde he vivido por años, no se preocupen por mí, solo cambié de dirección. Muy anciano. Pero nuestra dirección la conoce. Sabe cuáles son nuestras enfermedades. ¿Cuál sería la emergencia a atender de inmediato? Puede ser que la emergencia a atender de inmediato sea su matrimonio. Puede ser que la emergencia a atender de inmediato fueran las amarguras que ya lo están enfermando. Porque hay gente que no se da cuenta que las enfermedades, es un 85%, son el producto de nuestras malas acciones o nuestra mala manera de pensar. El resto son orgánicas. Pero la presión alta, la diabetes, la cuestión de nervios y todo eso, el famoso estrés, eso es por falta de paz.
porque no medimos bien nuestro sueño, porque no comemos ordenadamente, porque vemos lo que no conviene, porque oímos lo que no conviene, porque hablamos lo que no conviene, porque apreciamos mal las cosas. Nos conoce bien, nos conoce bien. Entonces, note, pero resulta que Elia dio el rescate. ¿Y qué rescatar? Corresponde a los verbos hebreos para, que es adquirir, eso es comprar. Y goal, que es rescatar una propiedad familiar, como en el caso de Ruth. El goel era aquel que compraba la propiedad, y en el caso de Ruth, compró a Ruth con toda la propiedad. Él prefirió, fíjese lo que el corazón de Booz, él prefirió no tener descendencia propia en el sentido legal, sino le levantó descendencia al difunto. Es que así era en Israel. La cultura de Israel es un pueblo completamente distinto a todos los pueblos. Entonces, y los verbos griegos sosó y lutró en el uso de la Biblia adquieren fundamentalmente el significado de liberar y pierden mucho de su carga sociojurídica. ¿Qué quiere decir eso de sociojurídica? Quiere decir que nosotros, al ser uno en Adán, en el primer Adán, todos pecamos y nos sentenciaron a muerte eterna. El postrer Adán, la otra cabeza federal, cuando nosotros por la fe creemos en Él y nos hacemos uno con Él, el pecado queda borrado. De la misma forma que nos lo imputaron allá y nos hicieron culpables y nos sentenciaron, de esa misma forma aquí, en el postrer Adán, Jesucristo, quedamos libres de todo cargo por el pecado al hacernos uno en Él. Y dice la Biblia que nos hacemos uno cuando creemos en Él. Porque el que cree en el Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Ahí, así como éramos solo Adán se miraba, en el huerto solo Adán se miraba, los leones, los tigres conocieron a Adán, nunca nos conocieron a nosotros. Había un hermano allá que nunca se casaba, William lo conoce, y que fue la boda del último, del siglo. Cuando se casó fuimos sin que nos invitaran, como 200 personas, porque era la boda del siglo. Nosotros no teníamos ni la menor esperanza que se casara. Pues se casó. Pero note usted que lo molestábamos porque le decíamos nosotros, mira, como dice que los hombres llevamos nuestra descendencia en los lomos. Le decíamos, mira, tus hijos dando gritos ahí en los lomos y vos que no te casás. Quieren estar aquí, casate. Le decían de todo. Ese hombre aprendió, yo creo que es el más manso del nuevo pacto, de tanto que lo molestaban ahí, ¿no? Todos. Pues se casó, fíjese. Ya tengo un muchachote igual que él. Solo risa. Ese quería salir y correr y jugar. Pues ningún animal del Edén le vio ni un hijo.
Adán, pero nos tenía a todos nosotros. Ahí, lamentablemente pecó antes de que nosotros fuéramos personas. Entonces ese es la carga sociojurídica, que así como nos imputaron el pecado de uno a nosotros que no lo cometimos, de la misma manera nos imputaron la justicia de otro que no la teníamos. Por eso es que somos salvos. Esto no es una religión ni un invento de nadie, hermano. Esto tiene un marco jurídico aplicable en cualquier legislación de la tierra y del universo. Esto no es así nada más. Ahora, como ya nos rescataron, mire, por ejemplo y tal vez, yo no sé si se acuerda Claudia de este coro de los hermanos William, no sé si se acuerdan. Ruth 4:10 dice, además, dice vos, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Mahalón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Entonces, él está rescatando a una mujer que estaba perdida en el sentido de que no tenía quien la rescatara. Y por eso ella, cuando va al montón de cebada, le dice estas palabras: por cuanto eres pariente mío, extiende el borde de tu manto sobre mí. Y se fue a acostar a sus pies. ¿Qué le estaba diciendo? Estoy sin nada. Estoy destruida, se murió mi cabeza, se murió todo. Y tú eres el único que me puede rescatar. Y ese extender el borde no era porque tuviera frío, era un asunto jurídico. Y sabe que cuando la tomó como esposa, había otro más cercano familiar de Mahalón que la podía redimir. Entonces lo llamó con los ancianos de la ciudad y le dijo: hey, fulano, ¿vas a redimir los terrenos y las heredades de Mahalón? Sí, dijo, porque le interesaba. Entonces le dijo: si vas a redimir aquello, tenés que redimir también a Ruth y levantarle descendencia al difunto. No, dijo, pues si no vas a redimir, házmelo saber para que yo lo sepa. Pues no, dijo, redime tú. ¿Y sabe cuál era el contrato? Se quitaba un zapato el que no iba a redimir y se lo daba al que iba a redimir. Y ese zapato era el documento legal. Ahora el documento legal es la sangre de Cristo. Esa sangre que después de 2000 años sigue siendo eficaz por la eternidad, para atrás y para adelante. Yo terminé ya. Yo no sé si me ayudan con el piano, con la música, y no sé si se acuerdan de ese coro. Si no, busquen otro por ahí. Entonces yo quisiera hacer un llamado, un serio llamado. Aquellos que están con algún problema grave, que si fuera ese problema un asunto del cuerpo, tendríamos que llamar de inmediato una ambulancia, meterlos a cuidados intensivos.
Pero como para el alma aquí no hay médicos, sino solo el médico que vino. Por eso les dijo los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. Y nosotros no estamos sanos, hermano. Si usted quiere venir adelante y venirse hasta aquí, pegadito, hasta aquí, porque el espacio es poco, véngase. Aleluya. Si usted está angustiado, oprimido por el diablo, si usted tiene sueños extraños, raros, si usted siente deseos de matarse, ¿por qué no decirlo? Hay santos que tienen vicios escondidos. Hay muchos santos que están prisioneros en la pornografía. Y yo les voy a decir hoy que no hay por lo menos 3 prisiones que yo las considero las mazmorras más asquerosas e imposibles de abrir si no las abre el Señor. 1, la desorientación sexual. 2, el uso de la pornografía. Y 3, los espíritus de muerte. Esos no salen así nada más. Si usted se ha intentado suicidar, ha tomado, a veces es pura pantalla eso. A menos se me olvida una jovencita que siempre pedía hablar conmigo todos los domingos. Y me decía, nadie me quiere, me quiero matar, me quiero matar, pero no me dan con qué. Después de como 3 años de estarme diciendo lo mismo todos los domingos. Y no quería que me quedara ni callado ni que me levantara del escritorio, porque ella me pasaba 1 hora diciéndome lo mismo. Me llevaron un machetío de aquellos con el escudo de El Salvador, mero puntudito y bonito. Y como ya no aguanté yo tanta presión todos los domingos, yo almorzaba como a las 2 de la tarde porque me agarraba el tiempo ahí. Le dije, ¿y usted quiere matarse de veras? Sí, me dijo, me quiero matar, pero nadie me da con qué matarme. Mire, le dije, me lo llevaron bien envueltito en periódico. Le dije, aquí tengo yo uno, tome. Lléveselo, se lo regalo y se va lejos y se va a matar. Pero se mata, le dije. Entonces me dijo, ha de doler, ¿verdad? Me dijo. Es como las jovencitas que se sienten malqueridas en la casa, que se toman un puño de vitaminas y echan espuma por la boca por molestar, para llamar la atención. Pero ¿sabe una cosa? Esas bromas de mal gusto traen espíritus de muerte. Y los que han intentado hacer eso se van a morir, a menos que renuncien. Si quiere venir, ven adelante. Ven adelante. En otra oportunidad les voy a compartir algo de eso. Cuando están peleando con el esposo, me voy a matar, o con la esposa, agarran el carro y rechinan las llantas y quieren salir a matarse. Al rato regresan. Pero hicieron el llamado. Y ese call center funciona bien.
No viene la muerte. La muerte no llega, es demasiado para que llegue a visitarlo a uno. Llega un espíritu de muerte y se empieza uno a enfermar y empieza uno a aislarse y le empiezan a quitar el trabajo y no le sale ni la llorona de adelante. Se le destruye todo en las manos. Vénganse adelante, ¿sí? Yo ya me voy. No sé si prepararon Santa Cena para hoy, Cena para hoy, no. Entonces vamos a administrar, vamos a ungir con aceite si hay. Y voy a llamar a los enfermos también que vengan. No le vamos a preguntar por qué viene. Quiero tocar el borde de tu manto. Si hay personas que no conocen a Jesucristo y que han venido a este país buscando una salida a su vida, ¿cómo no puede mejorar? ¿Cómo no puede mejorar? Pero la salida no es otro país. El cambio de cama no cura al enfermo. Solo Jesucristo puede cambiar el rumbo de tu vida. Nadie más. Si no conoces a Jesucristo, ven a recibirlo como tu Salvador. Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero ser salvo, no me quiero morir, no quiero ir a la eternidad sin conocer. Aleluya. No sé si me puede ayudar, hermano William, para ministrar. Solo aplíquenles el aceite y luego oramos por cada uno. Aleluya. Para ti, mi Señor. Solo aplíquenles. Aleluya. Lo que hay que hacer es reconocer. Si sus lágrimas se le salen de sus ojos, no se preocupe.